la acción de Nubank cayó más de un 19% la semana pasada. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿vale la pena empezar a invertir en la acción de Nubank? O por el contrario, si tú tienes acciones de Nubank, ¿será que toca vender? Y si fuera el caso, ¿qué plataforma utilizaríamos que no nos cobre muchas comisiones y que sea realmente con muy poco dinero la posibilidad de invertir? Pues todo esto y mucho más te lo estaré explicando en este video, porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar acción y control en tus finanzas en este 2025 con Brian Rojas. ¡Vamos! La semana pasada se presentaron los resultados financieros del cierre del 2024 de Nubank Holding, ¿sí? Y obviamente tenemos que tener presente que esta es una multinacional que se encuentra en 3 países actualmente, en Brasil, en México y en Colombia. Pero sus resultados no llenaron las expectativas del mercado. ¿Y esto qué implicó? Que su acción la semana pasada se fuera a niveles que no se veían hace mucho tiempo, cayendo casi un 20%. Y una de las razones es que se estaba esperando ingresos superiores a los 3.2 billones de dólares, pero realmente esto no pasó, llegó alrededor de los 2.9. Por lo tanto, el mercado castigó mucho a la acción de Nubank. Otro de los puntos es que se estaba esperando una utilidad superior a los 566 millones de dólares. Lastimosamente, los números no llegaron a este nivel, aunque el crecimiento de Nubank en términos generales es muy positivo porque ya superaron los 110 millones de clientes activos en todos los países, realmente un número nada despreciable, pues realmente con estas condiciones de los estados financieros y adicionalmente la incertidumbre política en 2 de sus principales países donde se encuentran, que es Brasil y Colombia, no ayudó muchísimo a que el valor de la acción reflejara realmente el comportamiento de la empresa. Por lo tanto, el precio de la acción cayó de una forma brutal. Y es que también recordemos que uno de sus principales accionistas y mano derecha del señor David Vélez, obviamente uno de los cofundadores de esta entidad, es el señor Warren Buffett, que si lo han escuchado en varios de mis videos, pues es tal vez el gurú de las inversiones, uno de los mejores inversionistas de la historia de la humanidad. Y a través de su empresa, justamente tiene inversiones importantes en Nubank, pero en las últimas semanas bajó muchísimo su participación en Nubank, lo cual generó cierta incertidumbre sobre los inversionistas, lo cual también llevó a que su acción bajara mucho. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿será que vale la pena entonces tener acciones de Nubank? Recuerda que el mercado justamente nos da oportunidades todo el tiempo. Y cuando vemos que acciones del mercado caen fuertemente, como fue el caso de Nubank, se abren oportunidades para analizar si vale la pena comprar o incluso de pronto vender. Pero antes recuerda que esto no es una asesoría de inversión, ni mucho menos. Lo que queremos aquí es exponerte aquí justamente herramientas y técnicas para que tú tomes las mejores decisiones informado de la mejor forma. Por lo tanto, una de las preguntas es, bueno, miremos un poquito el valor de la acción, cómo nos fue. Por eso vamos a utilizar la plataforma de Happy, ¿listo? Que es una de mis plataformas principales para utilizar justamente al momento de realizar mis inversiones. Entonces, voy a ir aquí en Happy. Si tú no estás registrado en Happy, no te preocupes. Te voy a dejar el link en la parte inferior donde adicionalmente te puedes ganar hasta $500. Sí, así como escuchas, hasta $500 por abrir la cuenta y puedes ganarte esos $500 en criptomonedas. Entonces, en este caso, voy a buscar la acción de Nubank, aquí donde dice buscar. Lo estoy haciendo desde el computador, pero tú también lo puedes hacer desde tu celular. Funciona de ambas formas, no hay ningún problema. ¿Listo? Tenemos aquí la acción de Nubank. A mí me gusta muchísimo revisar un poco la historia. ¿Listo? Esta es la acción del día de hoy, cómo se ha estado moviendo en el último día. En la última semana, aquí vemos la caída tan grave que ha tenido, aunque el día de hoy se ha recuperado algo, sí, pero en la última semana fue caída brutal, cayó casi un 15% en un valor neto. En el último mes, fíjate cómo ha pasado de su máximo, que prácticamente fue $13, alrededor de $14, y su caída que llegó a los $10.82. Miremos en los últimos 3 meses, similar, también estuvo superior a los $14, y miremos el último año. En el caso del último año, fíjate que su pico fue cercano a los $16 y hoy en día en el mercado está alrededor de los $10.82. ¿Listo? Entonces, revísate justamente esta información histórica porque te puede dar reflejo de el potencial de la acción.
Entonces, aquí vamos a mirar en Happy, pues otro tipo de información que nos pueda servir, ¿listo? Miramos un poco cómo están los activos totales, el valor de mercado, el costo promedio, el monto invertido, ¿listo? El retorno que ha tenido esta acción dependiendo del tiempo que nosotros estemos revisando, ¿listo? Y así podemos referenciar un poco cómo nos está yendo, ¿listo? Activos reservados, historial de operaciones de las que yo he hecho, ¿listo? Y aquí en la parte inferior vamos a conocer un poquito sobre la compañía. En este caso, la empresa se llama Nu Holding Limitada, sede principal en Brasil, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿listo? El precio de apertura de hoy fue de $11.3, ¿listo? Y en este momento que estoy grabando este video está alrededor de 11.37, obviamente esto cambia cada segundo, y eso lo puedes tener como referencia. Algo importante que puedes revisar aquí son algunos indicadores que te pueden llegar a servir mucho, ¿listo? Como la relación precio-equity, ¿listo? Que en este momento está en 36. El EPS, ¿sí? Que es la ganancia por acción, ¿listo? ¿Cuáles son los máximos que ha tenido en el último día, los máximos que ha tenido en el último año? En este caso, fíjate que el máximo que ha llegado a esta acción es de $16 y hoy en día se está transando alrededor de $11.36. Entonces, esto nos da una referencia sobre el potencial. Y algo que vemos acá es justamente, pues Happy aquí tiene una referencia de expertos, por si tú quieres realmente utilizarlo como una guía para tus inversiones. Entonces aquí me dice que la estrategia en Bogo que está referenciando Happy es 50% comprar, mantener un 35% y vender solamente un 15%. Es decir, que está más hacia una estrategia de mantener y de comprar que de vender. Esto nos podría dar una oportunidad en el mediano o largo plazo. Recuerda que esto solamente tú lo puedes llegar a decir dependiendo tu estrategia de inversión. Si es una estrategia de crecimiento, si es una estrategia de largo plazo, esta podría ser una alternativa que tú pudieras llegar a revisar. Como te indiqué, hay que revisar no solamente los indicadores, sino un poco el potencial de la empresa, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Nu en Colombia, hicimos un video hablando de los CDTs, es decir, se tiene un proceso de innovación en el mercado que todo eso lo tienes que revisar también. Tienes que revisar, por ejemplo, cuáles son las perspectivas de Brasil, ¿sí? Brasil, el mercado brasileño ha estado cayendo muchísimo las últimas semanas, los últimos meses, por los cambios políticos. Entonces, pues obviamente el mercado en general castiga a todas las empresas. Pero una vez estas condiciones puedan cambiar, pudiera llegar a generar que la acción pueda subir también. Entonces, tiene un potencial bien interesante que, como te digo, tú lo tienes que revisar con tu asesor financiero. Ahora, ya sabemos que la estrategia que nos está recomendando aquí un poco Happy, pero entonces, ¿cómo pudiéramos llegar a utilizar esta plataforma para hacer la inversión? Entonces, la primera cosa que tendrías que hacer es crear la cuenta, el usuario. Recuerda, te dejo el link en la parte inferior para que te ganes hasta $500 y vas a poner justamente un dinero. Entonces, vas a ir aquí al home y vas a ir donde dice, en la parte inferior, que dice depositar. ¿Listo? Lo puedes hacer, como te digo, desde el computador o desde el celular. Entonces voy a depositar, seleccionas el país. Esta plataforma es regulada justamente por las principales entidades en Estados Unidos. ¿Listo? Y nos ofrece la posibilidad de invertir con muy poco dinero, desde $5. ¿Listo? Entonces aquí nos dice cómo podemos transferir a Happy, RTN, Bancolombia, Nequi, PSE y una transferencia internacional. Voy a intentarlo desde PSE. Entonces seleccionamos aquí PSE, voy a decirle el monto, voy a decir cuánto para que ustedes tengan como referencia. ¿Qué pasa si yo empiezo con $5? ¿Valdrá la pena? Aquí algo que tenemos que referenciar muchísimo son los costos, ¿vale? Entonces en este caso un costo de envío nos cobra $2 prácticamente. Entonces tal vez hacer un depósito de $5 no es lo mejor, ¿listo? Por el costo de la operación. ¿Cuánto sería si hacemos sobre $10? Pues en este caso nos seguirá cobrando la misma comisión, ¿listo? Si yo quisiera entonces invertir o poner un ahorro de $100, ¿será posible? La respuesta es que sí, fíjate, con $100 nos sigue cobrando los mismos $1.99. Entonces, eso es lo que debes tú empezar a referenciar. ¿Cómo se hace el proceso? Es bastante sencillo. Vas aquí donde dice transferir, ¿listo? Aquí le vamos a decir el tipo de documento, pones tu cédula, ¿listo? Y transferir. Es muy sencillo. Aquí nos va a abrir obviamente el nuevo navegador sobre justamente el PSE. ¿Desde qué bancos tú puedes entonces hacer tu depósito? Puedes hacerlo Alianza Fiduciaria, Sopagos, Avevillas, Bancien, Banco Agrario, prácticamente todas las entidades financieras de Colombia, pero también, por ejemplo, algunas entidades como puede ser Global 66, Itaú, JFK, Lulo, ¿sí? Nequi, Pibank, entre muchas más. Entonces, fíjate que aquí tienes todas las
aplicaciones prácticamente para que hagas esta transferencia de PSE. Una vez hagas este proceso, más o menos se demora unos 5 a 15 minutos, dependiendo obviamente de la entidad financiera, y ya tendrás tu dinero como lo estás viendo en este momento en la pantalla. Ya finalizamos este proceso de transferencia. Yo hice la transferencia por los $100, entonces aquí me dice que mi poder de compra es de $100. Pero como te digo, no necesariamente necesitas $100, puedes hacerlo con menos, solamente que ten presente los costos de la transferencia. Entonces vamos a hacer algunas compras con Nubank para que veamos efectivamente cómo utilizar Happy. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo yo ya tengo unas acciones, algo que he hecho algunas pruebas con Nubank, ¿listo? Desde aquí, desde Happy. Entonces, lo vamos a hacer desde te lo vamos a hacer desde el inicio. Voy a buscar aquí Nu de nuevo, Nu Holding, listo. Ya sabes, aquí ves cómo se está moviendo la acción. Obviamente esto tiene un retraso más o menos de 15 minutos, pero te da una referencia, ¿listo? Aquí en la parte derecha te da la opción de comprar o de vender. Es exactamente igual el proceso y tú puedes comprar o acciones o comprar en dólares. ¿Esto a qué se refiere? Ya sabes que más o menos el valor de la acción hoy está en $11. Si compras una acción, necesitas $11 más las comisiones. Pero tú dices, Brian, no tengo lastimosamente los $11. Me quedó una plata, hice un depósito, hice algunas compras, ¿listo? Pero no me alcanza para la acción. ¿Podemos comprar fraccionado? La respuesta es que sí. Por eso a mí me gusta mucho Happy por estas opciones. Voy a decirle que quiero comprar en dólares, ¿listo? Y que voy a comprar lo equivalente, no sé, a $10. ¿Será posible hacer una compra por $10 o lo equivalente? Entonces vamos a hacer $10. Me dice el valor del costo es de $0.15, ¿sí? 15 centavos de dólar. Por lo tanto, mi costo total es de 10.15. Aquí realmente el costo de compra es muy económico, muy, muy económico. ¿Listo? Le voy a decir aquí donde dice continuar. Me pide verificar la operación. Recuerda que estamos haciendo una compra en dólares. ¿Listo? El monto, $10. Miramos los procesos, le digo continuar. ¿Listo? Vamos a esperar que nos realice la operación y nos pone orden colocada y le decimos continuar. Una vez realice toda la operación, ya va a aparecer en mi portafolio. ¿Listo? Hagámoslo de nuevo. Voy a hacerlo ahora comprando una acción. ¿Será posible? Sí. Hacemos lo mismo. Comprar en dólares no. Voy a decir comprar en acciones. ¿Listo? Y le voy a decir que quiero comprar una acción, ¿listo? Una acción de Nubank, al precio que sea. En este caso yo ya no pongo el monto en dólares, sino que pongo el monto de acciones que yo quiero. Entonces voy a poner una acción, le voy a decir aquí continuar, ¿listo? Me dice que mi poder de compra, que significa cuánto dinero todavía me queda de los $100 que depositamos, es de 89. Le voy a decir aquí continuar. ¿Listo? Va a realizar obviamente todo el proceso de verificación, me dice orden colocada y continuar. ¿Listo? Tengamos presente, por ejemplo, en el caso de Nubank, que esta acción no paga dividendos. Pero ¿qué pasaría si esta acción pagara dividendos o cualquiera de las opciones disponibles en Happy, que tiene más de 1000 acciones disponibles? Tú le puedes poner automáticamente que te dé la opción de hacer interés compuesto. ¿Cómo funciona esto? Funciona que una vez tú recibes el dinero, inmediatamente Happy reinvierte ese dinero de los dividendos en las mismas acciones, algo que me parece espectacular, porque mucha gente me pregunta, Brian, me gustaría conocer un poco más sobre el tema del interés compuesto en acciones. Pues aquí lo puedes hacer, funciona similar con ETFs, con criptomonedas que paguen algún tipo de beneficio, entre muchas más opciones, porque aquí tienes prácticamente todo el mercado americano. ¿Listo? Ya nos quedó la operación. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con $5. ¿Será posible hacer una inversión con $5 nada más? La respuesta es que sí. Voy a seleccionar $5. ¿Listo? Una inversión con $5. Prácticamente el valor de un almuerzo hoy en día en casi cualquier país. Obviamente siempre tienes que tener presente, como te digo, el valor de las comisiones dentro de los procesos, pero aquí las comisiones de compra o de venta son muy, muy económicas. ¿Listo? Decimos que perfecto y ya quedó nuestras compras. ¿Será que es posible realizar un monto más grande? Y voy a comprar en este caso no una acción. Voy a decir que me compre 3 acciones. ¿Listo? 3 acciones. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer el mismo proceso, continuar, continuar y así sucesivamente. Listo. No necesitamos más procesos aquí para explicarles que es bastante sencillo realizar estos procesos con Happy. Aquí ya realizamos el proceso de inversión, de compra de las acciones de Nubank, ¿listo? Pero como te lo mencioné, es muy importante que analices tu estrategia. Por ejemplo, si es una estrategia de mediano o largo plazo, podrías utilizar la estrategia del Dollar Cost Averaging, ¿sí? El DCA o DCE, que consiste en ir comprando poco a poco, sin importar si la acción sube o la acción baja.
En este caso, una acción como Nubank que está presentando estas caídas, en las caídas es que usualmente es que aprovechamos para comprar, ¿sí? Porque ahí la acción se pone muy barata y pensando en una estrategia de mediano o largo plazo puede ser muy interesante. Recuerda que hay muchos analistas, como es el caso de Citigroup, como el caso de entidades como Bancolombia, La Vivienda, ¿sí? Entre otros, que han puesto puntos de referencia de la acción de Nubank donde su precio objetivo es superior a los $14. Entonces, si esto obviamente se cumple, pues obviamente esto tendrías tú la posibilidad de generar una ganancia bien interesante, ¿sí? Si hoy en día estás comprando a 10, a $11 y el valor de la acción sube a 15, pues obviamente pudieras llegar a obtener una rentabilidad muy, muy interesante. Pero así como sube, puede caer, porque estos son los riesgos de las inversiones, ¿listo? Si la acción de Nubank cae, pues tú perderás plata y esto es parte del juego de riesgo-rentabilidad. Estás en renta variable. Aquí nadie te puede asegurar una rentabilidad fija. Son potenciales rentabilidades dependiendo cómo le vaya a la acción, cómo le vaya a la empresa, ¿sí? Cómo le vaya a Brasil, cómo le vaya a Colombia, cómo le vaya a México. Todo esto es referencia y debes tenerlo presente en tus análisis al momento de decidir si quieres invertir en esta acción o en cualquier otra. Ahora, obviamente, no solamente se están abriendo oportunidades en el mercado con Nubank, sino que todo este mes de febrero y de marzo hay un montón de referencias de empresas que están sacando sus estados financieros y se pueden volver a abrir estos mercados. Hace unos meses vimos, por ejemplo, la caída brutal de Nike y hoy por encima ha recuperado muchísimo ese valor. Entonces, fíjate justamente cómo es el mercado. Depende en el momento en que tú puedas llegar a entrar. Entonces, puedes utilizar estrategias de ir comprando poco a poco, miras un poco cómo están los mercados, mira un poco cómo está la economía y a partir de ahí también puedes llegar a invertir. ¿Listo? Y utilizas una estrategia como Happy, recuerda el link en la parte inferior para que lo puedas llegar a hacer. Si te gusta este tipo de contenidos, de inversiones, de plataformas de inversión, recuerda que nos puedes dejar tus comentarios y analizaremos. Si por ejemplo quisieras aprender cómo invertir en ETFs y utilizar la estrategia de dividendos, utilizar el interés compuesto y mucho más, escribe la palabra ETF, ETF, ¿listo? ETF y haré un video justamente utilizando Happy o cualquier otra plataforma para que aprendas a invertir hoy en día con muy poco dinero, que es lo que yo quiero, porque realmente hablar de inversiones no necesitamos mucho dinero, necesitamos es educación financiera, asesoría y tener claras las condiciones del juego. Recuerda, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Esta es la ley de las finanzas y de las inversiones. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas en este 2025 con Brian Rojas. Nos vemos muy pronto. Chao, chao, comunidad.